¿Para qué preparó Noé el arca? ¿Fue para salvar su casa o los muebles de la casa? ¿O cualquier posesión material? No, fue para salvar su familia. Y si bien es cierto que como creyentes debemos querer que todos se salven, yo personalmente quiero que toda mi familia se salve. La Biblia enseña que hay una fe fundamental para la familia. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo creer por mi esposa o por mis hijos o por mis nietos, pero sí significa que debo ser precavido. Debo hacer ciertas preparaciones para que toda mi familia esté a bordo del arca de la salvación. Ni siquiera me atrevo a imaginar estar en el cielo sin mi esposa y mis hijos y mis nietos. Quiero que todos ellos conozcan al Señor. Esa es la razón por la que les pregunto acerca de su relación con el Señor Jesucristo. Es por eso que debemos orar por los nuestros y con los nuestros constantemente. Amigos, sean bienvenidos a El Amor que Vale. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico Fe Familiar Fundamental. Desde el programa anterior, estamos haciendo un contraste entre el famoso transatlántico Titanic y la no menos famosa Arca de Noé. En relación con el Titanic, la noche del 14 de abril de 1912, lo único que se deslizaba en ese sector del Océano Atlántico era ese lujoso y majestuoso barco en donde los pasajeros se divertían bailando, comiendo, jugando y algunos seguramente durmiendo. Y de pronto, lo inimaginable. El costado del Titanic chocó contra un enorme témpano de hielo cuya presencia no fue advertida por nadie. A la 1:30 de la mañana, el crucero se había convertido en una horrible pesadilla. Había 2,000 personas a bordo del Titanic, pero en los botes salvavidas solo había espacio para 1,000 personas. Y en el Titanic miles de personas perdieron la vida, mientras que en el arca de Noé, su familia y miles de animales se salvaron. Porque no hay nada más seguro frente a las tormentas de la vida que el buen barco de la gracia de Dios. De acuerdo a Hebreos 11:7, hay varias cosas dignas de notarse. Primero, la fe de Noé. Por la fe Noé. En segundo lugar, el temor de Noé. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hasta este punto llegamos en el programa anterior. Continuemos con el material para hoy. Le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para sacar el máximo provecho del estudio bíblico de hoy. Tercero, Noé y su precaución. El verso 7 de Hebreos 11 dice que Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Note que Noé no esperó hasta que empezara a llover. Fue precavido, hizo los preparativos necesarios para empezar de inmediato la construcción del arca. Cuando usted ve el cielo nublado y es obvio que va a llover, usted sale de su casa con paraguas, zapatos y ropa especial para la lluvia. Estoy seguro que usted no es una de aquellas personas que espera que esté lloviendo para ir a comprar un paraguas, y por lo general cuando compra el paraguas deja de llover. La Biblia dice que Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No olvide lo que aclaré hace algunos minutos. Su casa significa su familia. La generación de esta época no hace ninguna preparación. ¿Qué es lo que Jesús dijo serían las señales de los últimos tiempos? Busque Mateo capítulo 24, los versos del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Hay 3 marcas distintivas en los días de Noé. ¿Cuáles son?
Son las mismas marcas que vemos en nuestros días. Primero, indiferencia. La gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento. Ahora no hay nada de malo en estas cosas. El énfasis es en el hecho de que vivían rutinariamente, complaciendo primordialmente sus necesidades físicas, sensuales y sexuales. Segundo, inmoralidad. La forma en que ellos vivían desde el punto de vista moral producía un olor nauseabundo en la nariz de Dios. Mire lo que dice Génesis 6, los versos del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Tercero, ignorancia. Mateo 24:39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Quiero que note lo siguiente. Desde que comenzó la construcción del arca, Noé estuvo advirtiendo a la gente lo que iba a pasar. Y esto no lo hizo por un par de meses o un par de años, sino que por 120 años les advirtió acerca del diluvio que vendría. Esa gente no pudo decir que no fue advertida, pero voluntariamente ignoraron. No quisieron entender esa advertencia. Y cuando el diluvio fue una realidad, para ellos fue demasiado tarde. Y esas son las tres marcas de nuestra moderna generación: indiferencia, inmoralidad e ignorancia. En sus días, Noé fue contra la corriente cuando con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La Biblia habla mucho acerca de la fe fundamental en la familia. Veamos Hechos 11:13. Pedro está hablando acerca de la visión que tuvo y dice: ¿quién nos contó? Aquí se refiere a Cornelio. ¿Cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es como si el apóstol estuviera diciendo: Cornelio, no queremos que tú te vayas al cielo dejando a tu familia atrás. Veamos ahora Hechos 16:15. Se refiere a Lidia. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es muy importante resaltar el hecho de que cuando Lidia fue salva, la primera cosa que hizo fue compartir su fe con los de su casa. Más adelante, en Hechos 16:30, tenemos al carcelero en Filipos, quien les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero Pablo y Silas no se contentaron con decir solo eso, sino que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Noé preparó el arca para salvar a su familia. No fue para salvar su casa o los muebles de la casa o cualquier posesión material que pudo haber tenido. Fue para salvar a su familia. Y si bien es cierto que como creyentes debemos querer que todos se salven, yo personalmente quiero que toda mi familia se salve. La Biblia enseña que hay una fe fundamental para la familia. Ahora, eso no quiere decir que yo puedo creer por mi esposa o por mis hijos o por mis nietos, pero sí significa
que debo ser precavido, debo tomar ciertas precauciones para que toda mi familia esté a bordo del arca de la salvación. Ni siquiera me atrevo a imaginar estar en el cielo sin mi esposa y mis hijos y mis nietos. Quiero que todos ellos conozcan al Señor. Esa es la razón por la que les pregunto acerca de su relación con el Señor Jesucristo. Es por eso que oro por ellos y con ellos constantemente. Y converso de asuntos espirituales con ellos cara a cara, de corazón a corazón, como cada padre, cada madre cristianos debe hacer con sus hijos y nietos. Necesitamos estar preocupados por el futuro espiritual de nuestra familia, saber que todos estarán con nosotros en el arca de la salvación. En la época de Noé, un pequeñito se acercó donde su papá y le dijo, papi, allá hay un hombre que se llama Noé y está construyendo una enorme cosa que le llama el arca, porque dice que Dios va a enviar algo así como un disturbio. No dijo, ya sí. Dijo que Dios va a enviar un diluvio para destruir al mundo. Y el padre, con una sonrisa, le responde a su hijo, no te preocupes por eso, hijo. El viejo Noé no es más que un fanático religioso y que ha estado construyendo ese barco por más de 100 años. Y no ha habido ningún diluvio. Hijo, lo que te voy a decir es casi cómico. Cuando yo tenía más o menos tu edad, yo veía a Noé construyendo lo que está construyendo. Y como tú ahora, yo fui donde mi papá, o sea, tu abuelito, y le hice la misma pregunta que tú acabas de hacer. ¿Y sabes lo que mi padre me contestó? Que lo mismo había sucedido con él cuando siendo pequeño. Le hizo la misma pregunta a su papá. Hijo, de generación en generación ha habido fanáticos religiosos. Nosotros vivimos en un buen vecindario aquí. Tú vas a una de las mejores escuelas. Tu madre y yo te amamos mucho. Así que no te preocupes por el viejo Noé, por lo que él dice. Te aseguro que todo seguirá igual. Y si Noé se demora más construyendo el arca, creo que te casarás y tendrás hijos, y tus hijos te preguntarán lo mismo. Si es ya lo suficientemente malo que usted por rebeldía o incredulidad se vaya al infierno, qué terriblemente trágico que su familia esté con usted en ese lugar. La Biblia dice que Noé con temor preparó el arca en que su familia se salvase. Y quiero que piense conmigo en eso. Noé y su familia entraron en el arca. En cuarto lugar, Noé y su fortuna. Veamos la segunda parte del verso 7 de Hebreos 11. Y por esa fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa fue su fortuna. Verá, mientras la otra gente comía y bebía, compraba y vendía, se casaba y se daban en casamiento, y cada uno se preocupaba por sus asuntos personales, Noé construyó el arca. Tal vez él utilizó hasta el último centavo que tenía, porque evidentemente la construcción del arca fue algo muy costoso. Y cuando se puso la última clavija de madera en el arca, Noé estuvo en bancarrota. Dios le dijo a Noé que entrara en el arca con su familia. Así que cuando entró en el arca, financieramente él entró como el más pobre de los pobres. Pero cuando salió del arca, era dueño del mundo. Entró en el arca siendo una minoría, pero cuando salió del arca, era una mayoría. Me fascina el pensar en eso. Pero lo más importante no es que ahora era heredero de toda la tierra, sino que fue hecho heredero de la justicia. Las cosas que eran más importantes para Noé, las ganó por fe.
Ahora, ¿qué significa todo esto? Recuerde que he hablado de dos barcos enormes, el Arca y el Titanic. Simbólicamente podría decir que mucha gente ahora mismo está plácidamente disfrutando del placer de estar a bordo del Titanic. Y todo parece tan tranquilo, tan apacible, tan agradable. El cielo es azul, sopla una refrescante brisa y no hay ni una sola nube en el cielo. Otros, en cambio, están en el buen barco de la gracia y han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Ahora pregunto, ¿en cuál barco navega usted? ¿A bordo de qué barco está su familia? Cuando el diluvio de problemas, desilusiones, pruebas y circunstancias adversas llegue, ¿cuál cree usted que será el barco que permanecerá a flote? Bien, se dice que el Titanic fue construido por profesionales con la más alta tecnología de su tiempo. Sin embargo, se hundió. El Arca fue construida por principiantes con herramientas y tecnología rudimentaria y, sin embargo, ni el diluvio logró hacerlo zozobrar. Y aquellos que se ufanaron y envanecieron declarando que ni siquiera Dios podía hundir el Titanic, antes de pasar a la eternidad sin Cristo, seguramente pensaron en lo paradójico de la situación. Dios no tuvo que enviar ni un tifón ni un maremoto para hundir al Titanic. Un inadvertido témpano de hielo que chocó contra el costado del barco fue suficiente para enterrar al Titanic en su tumba líquida. Dios utiliza lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte del mundo. Busque 1 Corintios 1, los versos del 25 hasta el 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos de ustedes, amigos oyentes, están a bordo del barco de la gracia? ¿Cuántos tienen a Cristo en sus vidas como Salvador y Señor? ¿Cuántos están en el arca de la salvación provista por Él? Así como sé que habrá muchos que contesten positivamente esas preguntas, también sé que muchos nunca han hecho una decisión espiritual por Cristo. Sé que muchos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adultos, ancianos, no tienen la seguridad de la salvación, pero quieren ser salvos. No quieren enfrentar las turbulentas aguas de la ira de Dios cuando fuera del arca de seguridad y de la salvación se encuentra en uno de estos días. Si esto es lo que usted siente en su corazón, permítame guiarle en una corta oración, que puede decirla en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere, pero ore con profunda fe, con sinceridad, con arrepentimiento y convicción. Dios está más interesado en la intención y motivación de su corazón que en la elegancia de sus palabras. Ore y diga: Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Sé que Dios, con poder y gloria, te levantó de entre los muertos. En tu palabra leo que si creo en ti, seré salvo. Pues sí, creo en ti. Deposito toda mi confianza en ti. No pido ninguna sensación especial ni alguna señal sobrenatural. Sencillamente me aferro a tu palabra y voluntariamente este mismo momento te acepto como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Te pertenezco y tú serás desde ahora no solo mi Salvador y mi Señor, sino también mi amigo, mi maestro, mi guía. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti, ni sea una vergüenza para el Evangelio.
Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, de acuerdo a las promesas de Dios en su palabra, sus pecados le han sido perdonados y el gozo de Dios será una realidad en su vida. Nosotros anhelamos ser parte de su alegría espiritual. Por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta será de motivación y bendición para nosotros y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.